si nadie nunca volvió de la muerte para contarnos qué es lo que vio o si vio alguna cosa, pues ¿cómo podemos saber o entender detalles de uno de los más grandes misterios del universo? Bueno, en la lección de esta semana vamos a hablar un poquito más sobre resurrección. Y quizá eso nos ayude a entender un poquito más de qué es lo que la Biblia dice en relación a los que descansan el sueño de la muerte. Comencemos a partir de ahora. Bienvenida querida amiga y querido amigo a mi canal. Soy el pastor Rubén Bullón. Es un gusto poder saludarlo aquí. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 5, que tiene como título Resurrecciones antes de la cruz. Y el verso para memorizar, pues usted lo puede acompañar en pantalla y dice de esta manera. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees en esto? Juan 11, 25 y 26. Lo que estudiamos hasta aquí son expectativas personales, que fue lo que esperaban los profetas, qué es lo que creían y cuáles eran las revelaciones dadas por Dios a los profetas en relación al tema de la resurrección. En la lección de esta semana nosotros nos vamos a dedicar a ver experiencias personales. Vamos a estudiar varias situaciones de personas que fueron resucitadas antes de la resurrección del Señor Jesucristo. Es importante entender cada una de esas personas porque además de las muchas lecciones que nos pueden dar, nos presentan, o mejor, nos confirman algo que creemos en relación a la Biblia. Creemos que la persona cuando muere, y hablamos de eso ya en los otros estudios, y le recomiendo acompañen los otros estudios de esta serie para entender mejor este tema. Nosotros creemos que la persona cuando muere, el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. No creemos que la persona va a reencarnar, no encontramos base bíblica para eso. No encontramos base bíblica para creer que la persona está en el cielo, en el infierno o en el purgatorio. Creemos que la muerte es un descanso completamente inconsciente. Y una de los muchos argumentos que encontramos en la Biblia para defender esa hipótesis, esa idea, es de que todas estas personas que murieron y volvieron a vida, no encontramos en la Biblia ningún relato de parte de ellas diciendo, cuando estuve muerto vi esto, esto y el otro. Era un estado total de inconsciencia. Vamos a estudiar personajes del Antiguo Testamento y vamos a estudiar personajes del Nuevo Testamento. De todo lo que vamos a estudiar, lo más importante que usted debe entender hoy día es esto. Si usted cree en Dios, si su confianza está en la palabra de Dios, aunque la muerte toque su vida, aunque la muerte toque la vida de familiares suyos, aunque la muerte ande zarandeándolo a usted y a su familia, la muerte para los que creen en Cristo no es el fin de todas las cosas. La muerte no es el fin de la esperanza, la muerte no es el final de la fe, no. Cuando yo tengo mi confianza puesta en aquel que puede derrotar incluso la muerte, yo lloro, sin lugar a duda. Lloro cuando alguien se muere, lloro cuando un querido se me va, pero es un llanto de dolor mezclado con la esperanza de que un día nos reencontraremos. El querido que usted perdió, la querida que usted perdió, no lo perdió para siempre. En Cristo hay la esperanza de reencontrarlos. Desde la primera vez que leí la historia de Moisés, todo me pareció muy injusto. Te confieso eso. Por veces da la impresión de que Dios es injusto, ¿no es cierto? ¿Y por qué le digo eso? Porque Moisés se enfrentó todo.
Moisés aguantó todo. Se enfrentó a la crítica, al odio, se enfrentó al menosprecio, se enfrentó a acusaciones racistas contra su esposa, se enfrentó el odio de aquellos que se oponían a la obra de Dios, siempre con paciencia, siempre con cordura, siempre con caridad. Incluso Dios le dio a Moisés la oportunidad de decir, de que todo mundo se muriera y Dios iría a construir desde Moisés una nueva nación. Y Moisés le dijo a Dios: Señor, no hagas eso. Si vas a eliminar ese pueblo, arranca mi nombre también del libro de la vida. Imagínese usted el amor que Moisés le tenía a ese pueblo. Entonces, lo justo, siempre me pareció que Moisés pudiera haber entrado a la tierra prometida. Pero no es eso lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Moisés nunca entró a la tierra prometida, que él subió Dios le dijo para que subiera al monte, mirara toda la tierra, mirara todas las bellezas, mirar a los hijos de Israel felices, gozosos. Y le dijo así: Moisés, no entrarás allá. Yo me imagino Moisés mirándole a Dios y dice: pero Señor, 40 años estoy caminando con esta gente y la única cosa que quiero es entrar. Permíteme decirte esto. Muchas veces los caminos de Dios para ti te parecerán sin sentido. Muchas veces Dios te llevará por lugares, por veredas, por rumbos que si dependiera de ti, tú jamás los elegirías. Pero cuando yo elijo, y aquí es donde juega un punto muy fuerte la fe en mi vida, cuando yo elijo creer que aunque yo no entienda el camino de Dios es mejor, el único que sale beneficiado en todo eso soy yo mismo. La ventaja es mía de creer en Dios. La ventaja es mía de aceptar que el camino de Dios es mejor que el mío. Moisés llegó a la cumbre del monte esperando entrar a la tierra prometida y nunca entró. Y yo sé que ahora mismo estoy hablando con alguien que esperaba lograr algo, se sentía merecedor de ese algo y nunca lo logró, así como Moisés. Déjame decirte eso, lo que Dios tenía preparado para Moisés iba mucho más allá de su capacidad de imaginar, así como lo que Dios tiene preparado para usted va mucho más allá de lo que usted se puede imaginar. Así que confíe en Dios, va a ver la belleza que es. Lo que vemos en la vida de Moisés es que Dios lo llevó y Moisés, ojo aquí, Moisés murió sin entender la voluntad de Dios. Moisés murió sin entender los planes de Dios. Fe, ya repetí eso un montón de veces. Fe no es entender lo que Dios hace. Fe no es entender la voluntad de Dios, no es entender por qué Dios hace lo que hace en mi vida. Eso no es fe. Fe es saber que aunque la muerte me llegue, Dios está en el control de mi vida. La Biblia dice que Moisés fue resucitado y llevado a vivir con Dios en el cielo. Tenemos en la Biblia registros de Moisés, antes de Moisés, Enoc, después de Moisés tenemos a Elías. Y es interesante que hubo una disputa entre el cuerpo de Moisés, por el cuerpo de Moisés entre Dios y el diablo. El diablo reclamaba para sí el cuerpo de Moisés, porque el diablo es el padre de la muerte. Y él creía que con su poder podría someter a la humanidad a una prisión, la muerte. Moisés es la primera persona que encontramos en la Biblia que fue resucitada. Pero Cristo, con una palabra clara, puso al diablo en su lugar. Jehová te reprenda. Eso encontramos en el libro de Judas. Jehová te reprenda. Mira, hay cosas increíbles en la Biblia y una de ellas es esta. El diablo puede creer que tiene poder sobre ti. El diablo puede creer que tiene victoria sobre ti. Y puede ser que aquí y allá el enemigo haya tenido victorias. Puede ser que aquí y allá
Él haya tenido éxito sobre ti, sobre tus planes, sobre tu vida. Pero el éxito del diablo no dura para siempre, porque por más poderoso que el diablo se crea, él no puede con el poder de Dios. El poder de Dios es mucho más grande, es infinito, no hay comparación. Por eso cuando Dios se para frente al enemigo y el enemigo está intentando tragarlo a usted, Dios con una palabra lo pone a correr. No hay nada que el diablo pueda hacer para derrotarlo a usted que cree en el nombre de Dios. Así que hoy día yo lo invito a usted a poner su confianza en Dios. Sí, los problemas son gigantescos, sí, los problemas son muchos, pero el poder de Dios es mucho más poderoso y está a tu disposición. En el libro de los Reyes encontramos dos historias muy interesantes. Una es de la viuda de Sarepta y la otra es la Sunamita. Las dos tuvieron sus hijos resucitados. Las dos buscaron ayuda del hombre de Dios. Hay algo interesante en esas dos damas, que es una diferencia. La viuda de Sarepta era pobre, se encuentra con el profeta comiendo su último bocado de comida y recibe de la mano del profeta una bendición muy grande, la seguridad de que la harina y el aceite jamás le faltarían. La Sunamita, diferente de la viuda de Sarepta, era una mujer de mejores condiciones financieras. Tanto así que juntamente con su esposo construyeron una habitación en su casa para que el profeta pudiera quedarse. Y el profeta le dio a ella, porque ella no podía tener hijos, le dio a ellos la bendición de tener hijos. Las dos mujeres se enfrentaron a problemas y las dos recibieron de regalo la resurrección. Ahora, ¿por qué es interesante esta porción de la Biblia? Porque en esta porción de la Biblia vemos por lo menos dos conceptos que nos ayudan a entender la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Yo hablo mucho de la gracia porque para mí no hay nada más increíble que la gracia de Dios. Gracia es cuando Dios hace algo por nosotros, aunque no lo merezcamos. ¿Qué es lo que encuentro aquí? Primero, encuentro que los milagros que Dios hace para el ser humano independen de su fe, de su religiosidad o de la iglesia que van. De un lado tenemos la viuda de Sarepta, por otro lado tenemos una Sunamita. Ninguna de las dos era israelita y a las dos Dios le dio el regalo, Dios le dio la bendición. Uno de los grandes errores que nosotros cometemos como líderes espirituales es condicionar las bendiciones de Dios a nuestra obediencia. La bendición de Dios no depende de nuestra obediencia, no depende de qué iglesia voy. Y ojo, no depende ni siquiera de si creo o no creo en Dios. La bendición de Dios para con nosotros depende de Dios únicamente. Y porque Dios nos quiere bendecir y Dios nos quiere bendecir. Dios quiere bendecirlo a usted. No tenga miedo de recibir esa bendición sobre su vida hoy día. Otra cosa que podemos encontrar aquí en estas dos damas es cómo Dios está dispuesto a ayudar independiente de la condición social. Mucha gente piensa que para recibir una bendición de Dios yo tengo que ofrendar, yo tengo que dar. Otros piensan que yo tengo que hacer algo especial. La viuda de Sarepta es una señora que nunca hizo nada más que darle un bocado de pan al profeta. La Sunamita fue una señora que juntamente con su esposo le construyeron una habitación para que él pudiera dormir. Dos personas completamente diferentes que fueron atendidas por Dios de igual manera. Una vez más, reforzando aquí el concepto de que Dios no hace distinción de personas. Los que hacemos distinción de personas somos nosotros. Los que creemos que las personas son diferentes somos nosotros. Somos nosotros, los seres humanos, y en especial los religiosos,
los que queremos decir quién es más santo y quién es menos santo, quién es más merecedor y quién es menos merecedor. Ninguna de las bendiciones que yo recibo depende de mí o depende de mi obediencia. Sí, guardar el sábado es bueno, pero el guardar el sábado no me saca de problemas. Yo he visto mucha gente que tuvo éxito por ser fiel a Dios guardando el sábado y Dios les dio un nuevo trabajo o no perdieron su trabajo, pero al mismo tiempo conozco un sinfín de gente que perdió su trabajo y se enfrentó a mucha dificultad. Incluso algunos volvieron a trabajar el día de sábado. Por veces nosotros queremos convencer a la gente de que no, porque guardes el sábado, porque das el diezmo, porque comes una comida vegetariana, o porque no escuchas ese tipo de música, o no haces eso. Porque si haces esas cosas o dejas de hacer esas cosas, Dios te va a bendecir. No, la bendición de Dios no depende de nosotros. Lo único que nosotros podemos hacer es recibirla. Y todo aquel que pide, recibe. Así que, querida amiga y querido amigo, jamás tenga miedo de pedirle ayuda a Dios. Jamás tenga miedo de pedirle a Dios un milagro sobre usted. Pastor, pero yo me siento tan indigno, me siento tan indigna. Te puedo confesar una cosa, yo también me siento así. Yo sé que Dios no me bendice porque yo predico. Dios no me bendice porque soy pastor, porque soy esposo, porque soy miembro de una iglesia. Dios me bendice porque Él me ama. ¿Por qué Dios me ama? Yo no sé. Quisiera tener una respuesta. Pero ¿sabes qué? No necesito esa respuesta. El amor de Dios es todo lo que yo necesito. Yo lo tengo y usted también lo tiene. Así que aproveche el amor de Dios sobre su vida. Quiero comenzar el estudio de martes leyéndole a usted una cita que encontramos en los escritos de Ellen G. White. Acompañe en pantalla, por favor. Habían aldeas enteras donde no se oía un solo gemido de dolor en ninguna casa, porque Él había pasado por ellas y sanado todas sus enfermedades. Su obra demostraba su unción divina. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna consideración por todos los seres humanos. Se revistió de la naturaleza humana para poder solidarizarse con nosotros en nuestras necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de acercarse a Él. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia Él. Camino a Cristo, página 17. Estoy hablando del Señor Jesucristo y de la obra que Él hacía llegando a los lugares. En muchos lugares donde Cristo llegaba, no quedaba un único enfermo. Un día, Él estaba llegando, pasando frente a una ciudad y salía entonces una procesión, un velorio, gente llevando un joven a ser enterrado. El hijo de una viuda, la viuda conocida como la viuda de Naín. Esta viuda, diferente de las dos que estudiamos en la lección de ayer, ella no pide ayuda. Me da la impresión de que ella no sabe que puede recibir ayuda. Quizá ella no sepa cómo pedir ayuda, pero ella recibe ayuda. Escuchaba a un pastor una vez diciendo, no recibimos porque pedimos mal. ¿Y desde cuándo el ser humano pide bien? ¿Desde cuándo el ser humano pide inteligente? Nosotros no sabemos lo que pedimos. Pedimos ganar la lotería, pedimos un trabajo diferente, pedimos una persona diferente, imaginándonos que el problema sea ese. Dios nos bendice, no porque pedimos bien. Dios nos bendice porque Dios nos ama. Y en este caso, encontramos Cristo enternecido o emocionado al ver una mamá enterrando a su hijo. Quizá por el amor que le tenía a su mamá, esa escena tocó su corazón. No sabría decirle eso, pero sé que esa escena tocó el corazón del maestro. Y él deseó atender a esa dama, aunque ella no fuera de su fe, no fuera una seguidora, aunque ella ni siquiera hubiera pedido. Dios siempre tuvo mucha compasión de los necesitados. Dios siempre tuvo mucha compasión de aquellos que sufren. Dios siempre se preocupó por ellos.
El amor de Dios de alguna manera es dedicado a esa gente que sufre, que llora, a esa gente que es golpeada y humillada por la vida, a esa gente que sufre sin saber dónde buscar ayuda. Dios siempre quiso ayudar a esas personas y el amor de Dios rebosaba por encima de esas personas. La viuda de Naín es un ejemplo de esos, pero no solamente eso. Nosotros somos un ejemplo de ese amor. Dios quiere cuidar a los que son necesitados. ¿Y sabe qué? Dios quiere no solamente cuidar a los necesitados, Él quiere usarnos a nosotros para cuidar a los necesitados. Usted y yo, querida amiga, querido amigo, somos una extensión del amor de Dios. Nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y nosotros podemos llevar a personas que sufren, aunque no nos pidan, un poco de paz, un poco de amor, un poco de esperanza. ¿Ya pensó en eso? Eso es algo increíble. Eso es un privilegio gigantesco. La viuda de Naín nos muestra que Dios está dispuesto a ayudarnos, que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere estar con nosotros. Querido, jamás piense que Dios no va a hacer por usted. Jamás piense que usted está abandonado. Yo me imagino a esta pobre viuda. La vida de una viuda en los tiempos bíblicos era muy difícil. Habían leyes especiales en el pueblo de Israel para la protección de las viudas. Esa señora, esa viuda, ni siquiera era de Israel. No sé qué leyes habrían en Naín, si de protección o de opresión a las viudas. Lo que sé es que ella ya había perdido a su esposo y ahora perdía lo que parecía ser su único hijo. Independiente de las leyes de protección o de opresión, esa señora era una señora que sufría. Era una señora que estaba dolida. Era una señora que tenía, me imagino, ganas de morir también. Las gentes más importantes de su vida estaban muertas. Y es ahí donde Dios ve la necesidad. Yo me convenzo a cada día más de que la bendición de Dios no viene porque pido, porque sé pedir, porque voy a la iglesia correcta o porque guardo el día correcto. La bendición de Dios viene porque Él ve mi necesidad. Y aunque yo no sepa pedir, Él ve mi necesidad. Y aunque yo no sepa expresar, Él ve mi dolor. Él entiende lo que estoy viviendo. Él se identifica conmigo. Y me imagino que Dios llora cuando usted llora. Me imagino que Dios siente cuando usted está tirado al piso sin ganas de vivir. Me imagino que en esos momentos, secándose las lágrimas, el Señor te extiende las manos para poder ponerte de pie una vez más. Porque por más duro que el golpe de la muerte sea, el golpe de la muerte no puede detener el poder de Dios que está obrando en ti. El poder de Dios que te está transformando. El poder de Dios que te dará victoria. Reclama la victoria de Dios sobre tu vida ahora. Reclama las victorias de Dios sobre ti ahora. Porque Dios te dará mucho más de lo que puedes imaginar. Le dio a las dos viudas, a las dos mujeres en el Antiguo Testamento, una viuda, una no, le dio a la viuda del Nuevo Testamento. Seguramente lo atenderá a usted también. Uno de los problemas más grandes de la vida es querer controlar a Dios, querer controlar lo que Dios puede hacer. Eso es muy común entre nosotros, los que somos religiosos, adventistas, bautistas, católicos o de la religión que sea. Por veces llegamos a creer que por nuestro conocimiento o nuestro compromiso o nuestra dedicación a las cosas de Dios podemos controlar a Dios y controlar lo que Él va a hacer. Nada está más lejos de la verdad que creer que podemos controlar a Dios. Como la historia que vamos a estudiar ahora, la hija de Jairo. Jairo era un hombre religioso, me imagino muy temente a Dios, conocedor profundo de las Escrituras, pero su fe, su creencia, sus conceptos y quizá incluso sus prejuicios fueron todos al piso cuando vio a su hija a punto de morirse. Tiró todo a un lado y fue a buscar en Cristo. Porque aunque quizá tenemos la impresión de que Jairo no creía en Cristo, quizá que aunque en su falta de fe, él sintió que era lo único que le faltaba buscar para la sanidad de su hija. Buscó en Cristo
y le dijo, Señor, ven, haz esto ahora. Y Cristo no fue. La historia bíblica es muy interesante porque entre esa conversación aparece la mujer que toca los vestidos de Cristo. Es interesante que Cristo demora a propósito, porque Él quiere enseñarle a Jairo, y nos quiere enseñar a nosotros todos los días, que nosotros no estamos en el control. Nosotros no somos los que decidimos. La vida cristiana no es decir a dónde voy, no es elegir yo. Es someterme a Dios, a su voluntad, a sus designios, a lo que Él entiende que es mejor, a seguir por donde Él me dice seguir, a avanzar por donde Él me dice avanzar, a hacer lo que Él me dice hacer. Y así fue con la vida de Jairo. Finalmente Jairo tiró todo al piso cuando llegó alguien y le dijo, pues tu hija descansó, ya no molestes más al maestro. Pero cuando todas las expectativas humanas caen, cuando toda la creencia, cuando todos los conceptos, cuando todo lo que espero cae al piso, porque fuimos golpeados por el dolor, es cuando entonces la luz maravillosa de nuestro Salvador brilla. Cuando todo está perdido, ainda hay la esperanza del Señor Jesucristo. Cuando todo está perdido, todavía hay el poder de Dios a nuestra disposición. Aunque yo no lo vea, no lo entienda, ni siquiera crea en Él. Jairo estaba tirado al piso, seguro de que todo había llegado a un punto final. Pero no hay punto final cuando yo estoy en las manos de Dios. No hay punto final cuando yo creo que hay y cuando Dios está a mi lado. No hubo nada que Jairo pudo hacer a no ser decir, bueno, Señor, aquí estoy. ¿Puedes hacer algo? Porque no haces lo mismo hoy día. Decirle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú puedes hacer? En la hija de Jairo, Cristo comienza a dibujar un concepto, que es el concepto que nosotros creemos en relación a la muerte. El concepto de que la muerte no es la muerte, no solamente es un descansar, es un sueño. De ahí viene la expresión descansar en Cristo. La muerte es un sueño, pero es un sueño profundo que solamente Dios tiene poder para despertarnos de esa muerte, de ese sueño. En la vida de la hija de Jairo, en la resurrección de esa niña, encontramos ese concepto. Cristo tiene poder para hacer lo que yo no puedo hacer. Recuerde, Cristo tiene poder para hacer lo que yo no puedo hacer. Cristo tiene fuerza para ir a donde yo no puedo ir. Cristo puede cambiar lo que yo no puedo cambiar. Él puede transformar lo que no puedo transformar. Él puede moldear lo que yo no lo puedo hacer. Entonces, querida amiga, querido amigo, para de seguir luchando solo, para de pensar que tú estás en el control, para de pensar que tiene que ser tu voluntad. Permite que sea la voluntad de Dios, deja que Él haga, deja que Él trabaje, deja que Él sea el responsable por todo, porque cuando yo vivo con Cristo y elijo que Él haga, mis sueños, mis planes, mis proyectos, aunque estén muertos, resucitarán por el poder de aquel que puede todas las cosas. Jamás se olvide de eso, querido amigo. Jamás se olvide de eso, querida amiga. La resurrección de la hija de Jairo no es solamente un mensaje del poder de Dios sobre la muerte, es un mensaje de ánimo de Dios para nosotros hoy día que nos enfrentamos a un sinfín de batallas. Jamás desanime. Porque Dios, Él jamás desanimará de ayudarlo a usted. Sabes que por veces tengo la impresión de que Dios nos deja sufrir a propósito. No piense que estoy loco. Es que nosotros somos tan tercos, pero tan tercos, que no aceptamos la ayuda de Dios. Y Dios, en su infinidable sabiduría, en su infinito amor, nos deja sufrir, porque por veces el dolor es la única manera de enseñarnos. Vamos a hablar un poquito sobre la resurrección de Lázaro.
Otra vez, Cristo presenta el concepto de la muerte como un sueño. Y aquí Él es aún más claro. Él dice, Lázaro está durmiendo. Entonces la gente se ríe de Él y Él dice, no, Lázaro está muerto. Es eso lo que quiero decir. El concepto de la muerte como un sueño nos ayuda a entender la inconsciencia que hay en la muerte. Gente, es muy importante entender ese concepto bíblico. Quizá usted que me está mirando no cree de la misma manera. Una vez más, en el futuro aquí en mi canal voy a estar hablando sobre la muerte y lo que creemos de la muerte. Le voy a mostrar qué es lo que yo creo y cómo es lo que yo interpreto la Biblia. ¿Está bien? Y estoy seguro que a usted le va a gustar mucho ese estudio. Más adelante vamos a hablar sobre eso, pero vamos a hablar una vez más sobre Lázaro. Aquí otra vez encontramos las ideas que el pueblo de Israel tenía sobre resurrección, porque cuando Cristo le habla a Marta, ella dice, sí, yo sé que mi hermano resucitará en aquel día. El concepto de resurrección no es algo nuevo inventado ahora, no, es algo que siempre estuvo presente en el pueblo de Israel. Lo que vemos de interesante aquí es el poder de la palabra de Dios para la resurrección. La Biblia dice que la palabra de Dios será lo que resucitará. Sonada la trompeta y que la palabra se diga. Hay un poder especial en la palabra de Dios. Fue la palabra que creó el mundo. Es la palabra que encontramos en la Biblia. Es la palabra que traerá el poder de resucitar a los muertos. Es la palabra de Dios. Lázaro, ven hacia afuera. Mi padre me contaba que escuchó de un pastor antiguo que decía así, que Cristo tuvo que decir Lázaro. Porque si hubiera dicho solamente sal para afuera, la palabra de Dios era tan poderosa que todos los muertos ahí hubieran resucitado. Entonces ese pastor decía que de manera muy bien humorada que Jesús decía, Lázaro, estoy hablando solamente contigo, los demás esperen por ahí. Interesante el poder de la palabra de Dios. Ese es un poder que está a nuestra disposición. La historia que vemos en Lázaro, vemos el poder de Dios, nos muestra el poder de Dios para vencer la muerte. Queridos, el concepto de resurrección nos ayuda no solamente a entender muerte y qué es lo que pasa después de la muerte, nos ayuda a entender que el poder de Dios es mucho más grande que el peor enemigo de la humanidad. El ser humano tiene solución para todo, menos para la muerte. El ser humano puede enfrentarse a todos los enemigos, menos a la muerte. Hay un dicho que dice que el tiempo es el único adversario que nunca perdió, porque tarde o temprano el tiempo cobrará su precio y la muerte llegará. Pero el tiempo y la muerte pueden derrotar a todos los seres vivos, pero no pueden derrotar el poder de Dios. Es un poder que está a tu disposición. Es un poder que tú puedes usar. Nada puede derrotar a aquel que cree en el nombre de Dios. Puedes tener derrotas momentáneas. Puedes tener momentos difíciles. Y puede ser que ahorita mismo estés llorando, estés triste. Puede ser que ahorita mismo estés arrinconado en tu casa, sin ganas de salir adelante, por el dolor de una derrota más. Por favor, recuerda que los que creen en Dios renuevan sus fuerzas, avanzan, vuelan, caminan y no se cansan y se pueden enfrentar a todo. Y hoy día puede ser que el diablo se ría, pero muy pronto llegará el día donde la muerte morirá y el poder de Dios se verá manifestado sobre todos nosotros. Por eso, querida amiga y querido amigo, una vez más te invito, confía en Dios. Esa es la única solución y eso es todo lo que tienes que hacer. La familia de Lázaro confió y Cristo le dijo a ellos, si crees, verás la gloria de Dios. Todo aquel que cree verá la gloria de Dios. Eso es un mensaje no solamente para Marta y María, eso es un mensaje para nosotros, para Rubén, para Juan, para Marcos, para Judith, para Claudia o para el nombre que tengas. Ese es el mensaje de Dios.
cree en el poder de Dios y verás la gloria de Dios. Una de las cosas más importantes de la Biblia es que la Biblia siempre nos garantiza que la victoria está asegurada por el poder de Dios. Somos victoriosos. Somos más que victoriosos. Permíteme repetir eso una vez más. Puede ser que hoy día te sientas derrotado. Puede ser que hoy día te sientas fracasado. Puede ser que el golpe que sufriste te esté doliendo un montón. Puede que te sientas caído al piso y sin ganas de levantarte. Créeme, yo ya me he sentido así. Y muchas veces me siento así. ¿Cómo quisiera no perder? ¿Cómo quisiera siempre tener victoria? ¿Cómo quisiera que todo lo que planeo funcione? No es así. El hecho de que perdiste no quiere decir que eres un derrotado. El hecho de que no funcionó no quiere decir que no eres listo. El hecho de que las cosas salieron mal no quiere decir que no sabes planear. Quiere decir que vivimos en un mundo malo. Pero ojo, cuando creemos en Dios, creemos que esas derrotas son pasajeras. La victoria está garantizada en Dios. Usted no es un derrotado, usted no es una derrotada. Usted es una victoriosa por el poder de Dios. Permítame terminar este estudio leyendo la cita que encontramos en la lección de viernes. Usted puede acompañar esa lectura en pantalla. En Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene la vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees en esto? Cristo miraba hacia adelante, a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los justos muertos. Por medio de sus palabras y sus obras se declaró el autor de la resurrección. El que pronto iba a morir en la cruz estaba allí, llaves de la muerte, vencedor del sepulcro, y afirmaba su derecho y su poder para dar vida eterna. Deseado de todas las gentes, página 501. Cristo es vida, y esa vida Él se la ofrece a usted. Acéptela. Estoy seguro que eso será mucho, mucho mejor para usted. Será una gran bendición. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por ser parte de mi ministerio aquí en la internet. De verdad se les aprecia un montón. Y si todavía no se suscribió a mi canal, por favor, si es tan amable, suscríbase. Y también en los otros medios sociales. Es siempre un gusto tener su presencia aquí. Nos vemos para los próximos videos. Cuídese mucho. Chao.